Me encontraba el otro día pensando en cómo abordar el tema del primer episodio de este podcast. Escribí un primer guión, pero no me sentía del todo cómodo con él. Le faltaba dinamismo, cadencia, movimiento. Grabé una demo para probar el sonido y la interpretación. Lo edité, pero a la final decidí no utilizarlo. No conseguía el objetivo de darle vida a un podcast. Me puse entonces a ver Black Mirror para despejar la mente y me topé con el segundo episodio de la quinta temporada llamado Smithereens y todo se me iluminó. Por ello vamos a hablar en este podcast de las redes sociales, pero desde una perspectiva de un usuario más. De uno que lucha contra esa herramienta que bien podríamos llamar droga y como dentro de esa búsqueda se topa con una filosofía de vida que es más bien escasa en esta época de excesos. Les hablo entonces de Aristóteles y de su concepto de virtud. Yo soy Daniel Joaco y les doy la bienvenida a Diamondcast. Antes quisiera hablarles del origen de este podcast. Quería encontrar ese algo que le diera sentido al tiempo que le invertía al trabajo. Ya sabes, como el sentido de la vida, podríamos hablar. Porque tal vez, como muchos de ustedes, yo no busco simplemente trabajar por dinero. Creo que ese es un enfoque vacío que te puede llevar incluso a tomar malas decisiones. Me gusta disfrutar lo que hago a la vez que gano dinero, pero en ese momento estaba vacío, simplemente produciendo sin ningún rumbo. Y me di cuenta que siempre he sido un aprendiz de la vida. Y en ese camino del aprendiz he intentado transmitir lo aprendido a otros. Y aunque la mayoría de veces lo hice fatal por mi escasa capacidad de contar historias, el hecho de buscar cómo verbalizar ese conocimiento, esa imagen abstracta en tu mente para compartirlo con alguien más, profundizaba en lo aprendido a la vez que lo disfrutaba. Y fue en ese ejercicio de conciencia que decidí crear Diamondcast. ¿Qué mejor manera de aprender y a la vez compartir ese aprendizaje con los demás que este medio? Porque además de ser un medio en el cual puedo conectar con más personas, también puedo documentar toda esa evolución y verla después en retrospectiva. Pero hay algo que me limitaba y era la adicción a las redes sociales, en donde pasaba horas y horas y horas, haciendo swipe up como un robot desconectado de la vida real, y fue entonces cuando descubrí la ética nicomaquia. Un libro que más que un libro es una filosofía donde se plantea el ejercicio de la virtud como el principal propósito de nosotros los humanos y por medio de ella lograr lo que llamamos felicidad. Libro escrito por Aristóteles de quien vamos a pasar a hablar a continuación. Podría iniciar dándoles una biografía de Wikipedia de quién era Aristóteles. Pero eso es algo que cualquiera de nosotros podría hacer. Por eso, ¿por qué no imaginarnos cómo vivía Aristóteles? Como sabemos, él era un filósofo de la antigua Grecia, unos 400-300 años antes de Cristo. En aquella época no existía la energía eléctrica, no existían los motores, las pantallas, los parlantes, y por supuesto no existía internet. Tampoco existían los alimentos procesados ni la industria. Aquellas personas debían de desplazarse en caballos y en el mejor de los casos en carrozas. No podían enviarse un mensaje por WhatsApp. Podían enviarse cartas escritas que en el mejor de los casos demoraban días en llegar a su destino, lo que hacía que pasaran horas y horas solas con ellas y sus pensamientos. Sin una pantalla que evitara el aburrirse, y podemos preguntarnos cómo vivían así, si yo a la mínima que dejo mi celular me siento vacío. Y es allí donde radica la diferencia.
Aquella era una sociedad que, a pesar que vivían en la mayoría de los casos en condiciones más hostiles que las nuestras, no eran presos de la dopamina que nos generan dichas pantallas. Por fortuna, en aquella época tan remota ya existían los libros, y fue en uno de ellos donde Aristóteles narró lo que consideró era el buen vivir. A pesar de las diferencias, allí también existían excesos, las adicciones, las mentiras, las traiciones y el engaño. Era un mundo inmerso en guerras donde podían matarte por pensar diferente, aunque la actualidad es igual. Fue entonces donde escribió la Ética Nicomaquia, y allí nos plantea que su visión de la ética está fundamentada en la virtud y que la felicidad está en alcanzar dicha virtud. Pero, ¿qué es la ética? Bien podríamos definir que la ética es el criterio con el cual tomamos cada una de nuestras decisiones y el conjunto de todas estas decisiones constituyen lo que es nuestra vida. Es allí donde nace la virtud, la cual la define como el punto medio entre dos extremos viciosos, el exceso y el defecto. Aunque nosotros podríamos hablar más del punto óptimo, pero ese es tema para abordar después. Uno de los ejemplos que se nos da es el de la valentía. Por un lado, está una persona que toma riesgos innecesarios, que no piensa en las consecuencias de sus actos al punto de poner en riesgo su vida y la de los demás. Como aquel amigo que todos tenemos que sale en las noches a embriagarse para luego manejar su moto sin casco. Aquella persona tendría un comportamiento temerario. Al otro extremo tenemos a una persona que vive con miedo, no se arriesga a tomar grandes decisiones por las consecuencias que pueda tener y vive encerrado. Esta podría ser la persona que evita salir de casa y le da miedo incluso bañarse porque puede caerse y romper su cabeza contra el inodoro o el váter. Ese sería un comportamiento cobarde. La virtud estaría entonces en encontrar el punto medio entre estas dos conductas y pasar a tener un comportamiento valiente, pero siendo moderado y razonable. Y el ejercicio mismo de buscar el punto medio en los extremos de nuestras decisiones diarias se logra la virtud, porque solo con la práctica aprendemos realmente, no basta solo con el ejercicio teórico. Otra de las ideas claves de la ética nicomaquia es que la virtud no es absoluta, sino que varía en función de las personas y las circunstancias. Imagina por un momento una escena donde un conductor atropella a una señora de 60 años y ella fallece. Podríamos emitir un juicio negativo hacia el conductor por imprudente e incluso asumir que estaba ebrio sin tener evidencias de ello. Si luego te cuento que él iba de afán porque su madre estaba en el hospital en estado crítico y lo llamaron para firmar unos papeles para poder operarla y que además aquella señora cruzó de manera imprudente la calle, ¿no cambiará nuestro juicio? Y si luego te cuento que la madre está hospitalizada porque intentó robar junto con su hijo un banco y en ese ejercicio salió gravemente herida, ¿qué pensarías? Como vemos, nuestro juicio ético puede ir variando en la medida en que conocemos nuevos factores, por lo cual no existe una respuesta correcta o incorrecta para todas las situaciones, sino que cada una de ellas debe tener su propio juicio ético. Llegados aquí, cabe preguntarnos qué son las redes sociales. Más allá de una tecnología que nos conecta de manera instantánea con muchas personas y nos muestra lo que ellas deciden, aunque algunas veces no, compartir, podemos considerarlas como algo malo para la sociedad. Todos sabemos que estas vulneran constantemente nuestra privacidad. Pueden incluso vender nuestra información personal, que en el mejor de los casos será usada para mostrarnos publicidad, teniendo registro incluso de nuestra ubicación en tiempo real, entrenando un algoritmo o una inteligencia artificial diseñada para retener nuestra atención el mayor tiempo posible, el cual es uno de los recursos más preciados del siglo XXI.
terminan entonces siendo tan placenteras y adictivas como una droga sin las aparentes consecuencias negativas que éstas conllevan, aunque ya veremos que sí las tienen. Más allá de la evidencia existente de los problemas mentales e incluso físicos que generan las redes sociales, podemos ver una pandemia de depresión y ansiedad, incluso peor que aquella por la que acabamos de pasar, pero que es más silenciosa y tampoco le interesa a los medios hablar de ello. Todos hemos visto a aquel amigo o amiga con quien estamos hablando, o incluso es esta persona quien está hablando a nosotros, y por unos segundos coge el celular sin ningún motivo aparente, por simple impulso, y se pone a ver estados o TikToks mientras creemos que nos presta atención. Esta persona se está aburriendo y necesita su pequeña dosis de dopamina. Inconscientemente se está drogando y podríamos desarrollar un podcast hablando exclusivamente del por qué la dopamina es una droga. Pero para no extendernos ahora, podríamos resumirlo en que es adicta al placer instantáneo que le da revisar aquellas notificaciones del celular. Sumado a esto tenemos el bombardeo constante de las noticias falsas, que buscan desestabilizar la sociedad para gobernar en medio del caos. Hace tan solo unos días en mi ciudad salió una noticia falsa donde por culpa de unas protestas que bloqueaban los accesos principales a mi ciudad, la planta de procesamiento de agua se había quedado sin sulfato con el cual purificar este líquido, teniendo que cortar el suministro del agua, lo cual era falso, pero el pánico que generó hizo que las personas en conjunto se pusieran a recolectar agua, bajando la presión normal de esta y efectivamente haciendo que por unas horas el agua se fuera. Pero no fue culpa de la falta de sulfato, fue culpa de la falsa noticia que desató el pánico en la ciudad. Y vemos cómo de esta manera pueden manipular fácilmente a las personas. ¿Cuántos de ellos se ponen a reflexionar en las implicaciones políticas que una noticia así pueda llegar a tener? Es un medio por el cual fomentar aún más la polarización, pero no solo afecta a grandes colectivos de personas, a la sociedad, sino que también afecta a individuos, porque el anonimato con el cual podemos contar en estas redes le da la posibilidad a muchas personas de tomar posturas extremistas y de atacar a otros sin llegar a tener ninguna consecuencia para ellos. Algo que fuera de este contexto tal vez no podrían hacer, generando incluso problemas mentales a las personas que atacan, el llamado ciberbullying. Es aquí donde podemos plantearnos de nuevo la pregunta: ¿podemos considerarlas como algo malo para la sociedad? Este es el mismo caso para todas las herramientas. Se les puede dar todas las connotaciones negativas que a la final es el uso que le damos lo que determina ese juicio ético. Un cuchillo, por ejemplo, es usado para cocinar, pero también puede ser usado para hacer daño a alguien. En ese sentido, las redes sociales también pueden ser usadas como una herramienta útil y positiva para nosotros, pero debemos tomar las decisiones necesarias para ello. Recordemos la escena de la antigua Grecia donde no existía internet, donde las personas no eran adictas a la dopamina y a la gratificación instantánea, donde lo primero que hacían al levantarse era ver el techo y no el celular. Entonces, ¿cómo por ejemplo una persona como Aristóteles, si viviera en esta época, las utilizaría? Aunque al responder a ello entraríamos en especulación, podríamos partir de ese concepto de ética del que hablamos anteriormente, de la virtud. ¿Cuál sería el punto medio en el uso de las redes sociales? Una de las premisas de Aristóteles era que el diálogo es uno de los pilares del conocimiento. Por medio de este podemos también ver las distintas perspectivas de un mismo hecho que tienen otras personas.
Podemos aprender nuevas historias, nuevos relatos, compartir conocimiento y las redes sociales nos brindan la posibilidad de conectar al instante con millones de perspectivas. Es nuestra responsabilidad entonces encontrar un equilibrio que nos permita diferenciar qué es conocimiento e información, cuál de esa información es sesgada o falsa y desarrollar un criterio de constante aprendizaje, eligiendo activamente qué consumimos y qué no, pensando en las repercusiones que tienen estas decisiones y por supuesto en el ejercicio de esta lección entrenar esa inteligencia artificial, ese algoritmo, a tu favor para que el contenido que te muestre esté cada vez más relacionado con esa nueva ruta de aprendizaje y deje de ser simplemente entretenimiento, para así poder pasar de ver bailes simples y videos absurdos de TikTok a, por ejemplo, un análisis cinematográfico del Gato con Botas, El último deseo, que aunque no deja de ser entretenimiento, puede transmitir un mensaje y un conocimiento. Recapitulando todo lo que hablamos en este episodio, hablamos del por qué crear este podcast, donde yo, como tal vez muchos de ustedes, estaba siendo presa de las redes sociales, que a pesar de saber que desperdiciaba mis mejores años de vida, no paraba de hacerlo. Era yo quien recibía órdenes del celular y no al contrario. Decidí entonces indagar al fondo y en ese proceso descubrí el concepto de virtud de Aristóteles, donde aprendimos que es el punto medio entre el exceso y el defecto, que ésta solo se puede aprender en la medida en la que lo implementamos en nuestras vidas y que no es absoluta. Cada situación merece su propio juicio ético en función de las personas y las circunstancias. Hablamos después de todo el contexto tóxico del que están plagadas las redes sociales, donde podría compararse incluso a una droga, pero este es dado por el mal uso masivo que le estamos dando. Porque una herramienta carece de valor ético, este es determinado por el uso que le damos, y por eso estas mismas redes sociales también podrían ser un medio para aprender, conectar con nuevas personas para desarrollar ese diálogo que amplía nuestra visión y perspectiva del mundo, asumiendo la responsabilidad de todo lo que consumimos y adoptando una postura de constante aprendizaje. Y podríamos añadir, cómo no, incluso un medio para lograr el bien común. Como algunos ya se habrán dado cuenta, no hablamos explícitamente del episodio de Black Mirror mencionado en la intro, porque quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad de verlo y hacer su propio análisis y compartirlo conmigo si lo desean, por lo que no quería hacerles spoilers y bueno, también porque solo me di cuenta cuando estaba finalizando la escritura de esta segunda versión del guión. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Pueden encontrarme en Instagram o Twitter como Diamond Podcast y en mis demás redes sociales como Diamondcast. Les dejaré los enlaces en la descripción. Les habló Daniel y fue un gusto compartir este tiempo con ustedes. Hasta la próxima.